Mis hermanos, buenos días. Paz y gracia en el Señor. Hacemos mucho hincapié en los discipulados. El Señor dijo que ir y predicar, pero también no solo dijo que predicáramos, sino también de hacer discípulos. Y el discipulado para nosotros como iglesia es muy importante porque nos permite que esa persona, ese miembro de la iglesia pueda caminar conforme a las demandas del Señor. Muchas personas hoy en día, no sé si ya mis hermanos se han dado cuenta, los hermanos que han podido ser discipulados, que verdaderamente uno empieza a comprender el evangelio a través del discipulado. Y es ahí, hermanos, donde nosotros hacemos mucho énfasis en los hermanos que se nos dejen discipular, que nos permitan esa oportunidad de que cada vez conozcan más a nuestro Señor Jesucristo y su corazón sea más fortalecido en la gracia y en la fe de nuestro Salvador. Bien, mis hermanos, seguimos con Mateo. ¿De qué trata Mateo? Del rey y su reino. Entonces, vamos a ir a Mateo, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 8. Ese será el pasaje en esta mañana. Mateo capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 8. Dice nuestro texto: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mis hermanos, este pasaje es un pasaje muy hermoso que conforta y alienta el alma. El tema de hoy a tratar es el siguiente: por cuanto el rey tiene la potestad para perdonar pecados, su perdón nos levanta para que le obedezcamos. Y miraremos esto en 3 puntos. En primer punto miraremos que el pecado nos incapacita para obedecer. Extraído del versículo 2 que dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y como segundo punto miraremos que el rey tiene la potestad para perdonar pecados. Extraído del versículo 2 que dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y como tercer punto miraremos el perdón del rey que nos anima a obedecerle. Extraído del versículo 6 y 7 que dice: levántate, tómate, levántate. Y, ay, discúlpenme, hermano. Entonces se levantó y se fue a su casa. Discúlpenme no leer bien esa cita ahí. Por tanto, mis hermanos, he titulado esta enseñanza: levántate, el rey te ha perdonado. Levántate, el rey te ha perdonado. Señor, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Asístenos, Señor, en esta mañana para poder impartir un mensaje, Padre mío, con poder,
Que sea esta palabra alentando y fortaleciendo y vivificando los corazones. Permite, Señor, un corazón dispuesto, no distraído para escuchar. Que sea tu espíritu de gracia en esta mañana, trayendo, Señor mío, corazones dispuestos para estar atento a tu palabra y a esta bendición, a esta gran enseñanza que tiene para nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el pecado nos incapacita para obedecer. Al ser Jesús, mis hermanos, rechazado por los gadarenos, ¿recuerdan el domingo pasado? El versículo 2 nos dice que entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Pero Marcos es más detallista en este caso al decir que al lugar donde había llegado era Capernaum. Pero qué evento, qué situación nos tiene ahora preparado el Rey para que sus discípulos puedan ver su gloria y su grandeza. Versículo 2, de manera inmediata vemos a un paralítico tendido en cama, traído por sus queridos amigos. Qué buenos amigos estos. Sabemos que un paralítico es alguien que no se puede mover. Qué duro debió haber sido para este hombre estar paralizado mientras ve a otros correr. Lo difícil que fue para él depender de alguien para llevarlo al baño. Qué trágico debió ser para este hombre tener que vivir sin poderse mover. Pero Dios ha puesto alrededor de este hombre buenos amigos que creen en Jesús, que han visto o han escuchado del Señor, del poder que Él tiene para sanar. Han visto o escuchado de un leproso que fue limpio, de personas que fueron libres de los espíritus inmundos y de muchos enfermos que fueron sanados. Y ahora ellos, mis hermanos, estos hombres tienen fe y sin duda van por su amigo y lo llevan con todo y cama para donde Jesús. Oh, quiero imaginar, queridos hermanos, que tal vez este hombre paralítico en su casa, de inmediato cuando entran sus amigos a recogerlo, él pone una cara de sorpresa mientras de uno al otro lado va cogiendo de su cama y él preguntando, todo anonadado, ¿para dónde me llevan? Y sus amigos diciendo, vamos para donde Jesús, para que te sane. Qué momento tan hermoso debió haber sido aquel. De un hombre así nos habla este texto en esta mañana. Pero esta enseñanza, queridos hermanos, no tiene como propósito, no tiene como fin principal enseñarnos que Jesús sana. Y no porque el Rey no tenga la autoridad sobre la enfermedad. Desde luego que Él tiene el poder para sanar y Él sana a quien Él quiere y en el momento en el cual a Él le place. Ya hemos visto cómo el Rey, con solo decir una palabra, desde muy lejos sanó al siervo de un soldado romano. Y hemos visto cómo el Señor, con un solo toque, de inmediato sanó a la suegra de Pedro. Desde luego que el Señor tiene el poder para sanar. Pero el propósito que Jesús tuvo con este paralítico es para enseñarnos que hay algo más grave que la enfermedad y es el pecado, que la enfermedad tan solo es un síntoma de este mal. Y aunque los seres humanos batallan contra los síntomas y no contra la raíz en sí, Jesús sí ha venido para tratar con el verdadero problema de la enfermedad y es el pecado. Por ello este texto no hace tanto énfasis en la enfermedad de este hombre, sino en el pecado. Para mostrarnos, mis hermanos, que el pecado nos paraliza, no solo de manera literal por causa de una enfermedad, que también espiritualmente el pecado hace que el hombre
se vea incapacitado para ir a Jesús. Esto aquí podemos ver la doctrina de una de las doctrinas de la gracia que se llama, ¿cuáles, mis hermanos? A ver, esa doctrina que enseña que el hombre por sí mismo no puede ir a Jesús. ¿Cómo se llama esa doctrina? Doctrinas de la gracia. ¿Y cuál es una de esas primeras doctrinas? La incapacidad humana. Muy bien, van aprendiendo. El discipulado está orando en los hermanos. Gloria a Dios. Incapacidad humana, que el hombre es incapaz por sí mismo para ir al Señor Jesús. Esto nos muestra, hermanos, que la gravedad del pecado que llega a ser tan fuerte que el hombre por sí mismo no puede tener deseo de Dios en su corazón y no puede ir a Dios. Tan fuerte es el pecado que lo deja totalmente incapacitado para correr a la gracia salvadora. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya nos había enseñado que el peor mal del hombre no es una parálisis física, que el peor mal del hombre es el pecado. Isaías 35, versículo 3 al 4, Dios alentó a un pueblo que estaba paralizado por el pecado para seguir. Y en ese texto el Señor les dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, mostrando así que a menos que Dios nos salve al hombre, el hombre no puede buscarlo a él, queridos hermanos, no puede ir a él, sino es el Señor que viene del cielo a la tierra a salvar a los pecadores. Vemos cómo Dios desde el Antiguo Testamento manifestó a un pueblo paralítico por causa de la maldad, pero el Señor los alienta a decirles que Él mismo vendrá y los salvará. Esto es, que Él de manera directa vendrá y les perdonará sus pecados para que puedan caminar en obediencia. Gloria a Dios. Y es aquí, hermanos míos, donde creemos en el poder salvífico del Señor y de que el que es salvo, hermanos míos, que al que el Señor le ha perdonado sus pecados y lo ha pasado de la muerte a la vida, no se perderá jamás, andará siempre por la vida eterna. El que no anda, el que tal vez viene a la iglesia, pero no anda como debe ser, no vive como debe ser, anda en su pecado, seguramente, hermano, esa persona debe hincarse al señorío de Cristo y decir, Señor, sálvame y permite que mi corazón, Dios vivo, experimente el poder de tu salvación y de tu perdón, que me levanta a vivir a ti en obediencia, mi Rey amado, porque mi corazón no puede por sí mismo. Hermanos míos, la salvación es algo poderoso que sucede en el corazón humano y del hombre, y por eso creemos firmemente que el hombre que ha creído en Cristo jamás se va a perder, porque poderoso es aquel que le ha salvado, queridos hermanos. Gloria a Dios. También, mis hermanos, en el Nuevo Testamento se usa la parálisis, se usa este tipo de enfermedad como ilustración para poder alentar o llamar o exhortar al pueblo de Dios para que se anime y se levante. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 13, nos habla de una iglesia que a causa del pecado, ellos se han dejado de congregar, ya no se estaban congregando tan frecuentemente. Mas el autor les dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas para seguir. Y la manera para ellos alentarlos, para que verdaderamente puedan ver que pueden seguir en la obediencia, es mostrándoles a Cristo Jesús, que es el ánimo para que los pueda levantar. Por tanto, mis hermanos, este paralítico que vemos en este texto de Mateo representa el estado de todo hombre que está sin Cristo, que a causa del pecado es incapaz
de ir a Jesús. Porque la salvación no es algo que el hombre busca. Ella llega cuando es el Salvador quien llega a su vida. La salvación tú no la buscaste. La salvación llegó porque Cristo llegó a ti. Por medio de alguien que te predicó, por medio de alguien que te hablaba, te insistía, conoce a Jesús cuando vamos a la iglesia. Oiga, cuando vamos a la iglesia, y Dios en su misericordia y en su obra te salvó. Juan 6:44 por eso dice, ninguno, escucha bien, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. O sea, si Dios no trae al pecador a su Hijo, ninguno puede ir a Él. En este caso del versículo 2, Dios que puso alrededor de este paralítico. ¿Podía ese paralítico por sí mismo ir a Jesús? ¿Quién puso? A sus amigos que tenían fe en Jesús. Que le dicen, camina, te llevamos para donde el Señor. Y aquí podemos ver, hermanos, que por lo general suele pasar que un cristiano o una persona llega a la salvación por medio de un amigo, por medio de un familiar, por medio de alguien cercano. Por lo general siempre suele ser así. Cada uno de nosotros llegó al Señor, yo lo más seguro es porque alguien cercano te habló de Él. Algún vecino, un familiar, un amigo, un hermano, en fin. En Marcos capítulo 2, versículo 3, se nos da más detalle de este hecho, de cómo estos amigos se esforzaron tanto por llevar a este paralítico a Jesús. Marcos relata que cuando ellos llegaron, ni siquiera podían entrar a aquella casa donde estaba Jesús por la gran multitud. Pero el esfuerzo por sus amigos, por su amigo, era demasiado grande, que dice el texto de Marcos, que treparon hasta el techo de la casa e hicieron un hueco y con cuerdas bajaron a ese amigo hacia el Señor. Versículo 2 de Mateo dice que Jesús vio la fe de ellos, una fe que hace hasta lo imposible por traer a su amigo hacia Jesús. Ellos solo habían llevado a su amigo para que se levantara de una enfermedad. Pero el rey lo levantó más allá de eso. Lo levantó de la muerte a la vida, de la tierra al cielo, de caminar en esta tierra a caminar hasta la eternidad, porque su pecado había sido perdonado. No solo le dijo, sé sano, sino tus pecados son perdonados. Él venía por una sanidad, pero recibió algo más grande que ello, la salvación, la verdadera cura para el alma. Hermanos, si crees que Cristo salva, perdona pecados, libra de la condenación eterna y sabes que el poder de Dios mora en tu interior por el Espíritu de vida que ha venido a ti por la palabra de Cristo, entonces debes reavivar en Cristo esta fe que te lleva a ver a tus familiares y amigos que no conocen y que por causa del pecado están paralizados, están totalmente, y que no están en un estado que no pueden ir a Jesús. Entonces, hermano mío, si has creído en Cristo, debes tener una gran compasión por esos familiares y amigos cercanos, vecinos, y decir, camina, te llevo hacia Jesús. Decirle, vecino, yo estoy orando por ti. Buscar la manera, los medios posibles de que les puedas hablar de Cristo. Quitar las barreras, abrir ese hueco, trepar los muros, hacer lo posible, hermanos míos, para que estos hombres o ese amigo, quien quiera que sea, pueda conocer a Cristo Jesús.
si es que en verdad somos buenos amigos. Yo he contado este caso, ya lo he contado antes, lo contaré de nuevo porque me parece interesante y propicio para esta situación. Una vez hubo un hombre que le dijo a un amigo que hace tiempo conocía al Señor, y él le dijo, oye, ¿tú crees en el infierno? Y el amigo le dijo, sí, creo en el infierno. ¿Y tú crees que uno va a sufrir por toda la eternidad si no cree en Cristo? Y él decía, sí. Entonces ese amigo le dijo, oye, ¿cómo puede ser tan cruel de que tú caminando conmigo por tanto tiempo jamás me hayas dicho que había algo terrible si no conocía a Cristo? ¡Wow! Sorprendente eso. Hermanos, no podemos ser crueles. No podemos callar sabiendo que a ese amigo, a ese familiar, algo terrible le puede esperar. Debemos ser buenos amigos y hacer todo lo posible para llevarlo a la salvación. No esperes que él quiera ir. Recuerda, él por el pecado está lisiado. Él está paralítico. Él va a poner todas las excusas. Es que no tengo tiempo. Es que hoy no tengo la manera o no tengo el dinero para ir. Hermano, haz todo lo posible. Ábrele el huequito. Ya, si quieres te doy para los pasajes. Si quieres el domingo te recojo. Pero haz todo lo posible para que puedas, querido hermano, que esa persona conozca a Jesús. Nosotros nos salvamos. No fuimos nosotros quien morimos por los pecadores. Quien murió por los pecadores fue Cristo. Pero hermano mío, como si estuviese en tus manos, lleva a ese paralítico hacia el Señor. Tú nos salvas, pero sabemos, hermanos míos, que es nuestro deber hacer todo lo posible para que ellos conozcan a un Salvador. Amén. Ahora, miraremos, hermanos, que el Rey tiene la potestad para perdonar pecados. Cuando el Señor le dice al paralítico en el versículo 2 que los pecados son perdonados, algo empieza a pasar y a suceder en el corazón de unos hombres llamados los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los eruditos de la ley, los intérpretes de la palabra de Dios. Versículo 3 nos dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Esto de blasfemar, consideran ellos que Jesús ha dicho algo sumamente pecaminoso. Como si dijeran, ¿qué se cree para tener la autoridad de perdonar pecados? Un judío sabía que solo Dios tenía o tiene el poder para perdonar los pecados. Ningún hombre, ningún profeta se atrevió a decir algo así en toda la historia. Nadie podía atribuirse tal potestad de decir a un hombre, tus pecados te son perdonados. Nadie. En el Antiguo Testamento, muchos profetas fueron usados por Dios para hacer milagros. En Segunda de Reyes, capítulo 4, Dios a través de Elías multiplicó el aceite a una viuda para que lo vendiera y pudiera vivir con sus hijos. En Éxodo capítulo 17, versículo 5, a través de Moisés, el Señor hizo que agua saliera de la roca para poder saciar la sed del pueblo. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 hasta el 37, por medio de Eliseo, el hijo de una sunamita es levantado de los muertos. Dios hizo milagros, mis hermanos, por medio de los profetas, pero a través de ningún hombre Dios perdonó pecados. Ningún hombre tenía esa autoridad. En Isaías 43, 25, Dios lo dejó claro al decir, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados, mostrando así que Él es el único que tiene el poder
para perdonar. Por esa razón, los escribas al ver a Jesús, al Dios hecho hombre, ellos solo lo ven como un hombre, pero por esa razón dicen, ¿quién es este que dice perdonar pecados? Y obviamente lo interpretan como una blasfemia en el contexto judaizante de ellos. Pero esto lo dicen porque no reconocen a Cristo, mostrándonos el texto que aquellos que no conocen a Cristo son los verdaderos paralíticos. Versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Eso debió ser confrontante, ¿verdad? Que tú estés pensando algo y de inmediatamente el Señor te diga, ¿por qué estás pensando mal en tu corazón? Debió ser confrontante. Ellos murmuraban en sus corazones, era mentalmente que pensaban mal de Jesús al verlo solo como un mero hombre. Pero Jesús nos muestra del por qué Él tiene el poder para perdonar pecados, manifestando uno de sus atributos divinos, lo cual es su omnisciencia, o sea que Él todo lo sabe. Si ellos se estaban preguntando, ¿y quién es este que perdona pecados? De inmediatamente le está diciendo, soy Dios, y muestra el poder de su omnisciencia, a decir, sé lo que hay en tu corazón. Glorioso es el Rey. Jeremías 13:10 nos muestra que es Dios quien escudriña la mente y prueba el corazón. Y ante los pensamientos de los doctos, vemos que están esos pensamientos de esos hombres estudiosos, quedan desnudos ante la presencia del Rey. Su legalismo, su fariseísmo, su falsa religiosidad no pueden tapar lo que hay en su mal corazón. Por tanto, para Jesús revelar más su gloria, les pregunta en el versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Nota, el Señor nos está diciendo, ¿qué medicamento es mejor para este hombre? ¿Qué terapeuta es mejor para este hombre? ¿Qué medicamento es mejor para sanar o qué terapeuta es mejor para perdonar sus pecados y para que sea libre de la culpa? El Señor no está citando ninguna cosa humana ni algo externo. De hecho, lo que Él está diciendo es, ¿qué es más fácil decir en una expresión? Que Él es Dios, que su palabra tiene potestad y con decir su palabra, todo actúa a lo que Él demanda o ha determinado. Si el Señor te dijera a ti de manera personal, dime, ¿qué crees que es más fácil, perdonar pecados o levantar un paralítico? ¿Qué le responderías al Señor si el Señor te lo dijera? Pero atentos, la pregunta no es, ¿qué es imposible para Dios? ¿Perdonar o levantar un paralítico? Esa no es la pregunta. Si esa fuera la pregunta, dirías que pues ninguna. Para el Señor nada es imposible. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es más fácil? ¿Sanar o perdonar pecados? Bueno, sanar es fácil para el Señor, Él lo puede hacer todo. Pero para perdonar pecados, queridos hermanos, al Rey le costó hasta la sangre, queridos. Tuvo un alto precio para que tu pecado sea perdonado. Tú eras el paralítico. Él tomó tu lugar en la camilla de la cruz y se puso paralítico de pies y manos sin tener a dónde ir para aguantar el peso de la ira de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué fue más fácil para el Señor? ¿Hacer una sanidad o perdonar tus pecados? Perdonar tus pecados al Rey le costó mucho. De hecho, a precio de sangre te compró para su gloria. Eres perdonado en la sangre de Cristo, queridos hermanos. Por eso no creemos en una gracia barata. A ti fue gratis, pero al Rey le costó mucho. Por eso debemos valorar esta gracia y vivir en obediencia, perseverar en la obediencia.
Ahora, queridos, si Cristo no fuese Dios, porque ¿qué vemos en el versículo 6? Donde Él muestra su deidad. Pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y cuánto se demoró para que esto sucediera? Y al instante, en el momento, el paralítico se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Ese hombre inmediatamente obedeció a la voz del rey. Hermanos, si Cristo no fuese Dios, este hombre no se pararía. Porque Dios jamás respaldaría a un hombre que diga que tiene la potestad para perdonar pecados. Pero el hecho de que este hombre se levante quiere decir que Jesús sí es quien dice ser el Hijo del Hombre, el Rey del universo. Pero en el versículo 8, aún las personas no lo reconocen como Rey. Pues dice el texto, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Noten cómo ellos lo siguen viendo. No lo ven como rey. Al ver que el Señor dice, tus pecados te son perdonados, levántate. Entonces lo más asombroso aquí no es que se pueda sanar. Lo más asombroso aquí es que los pecados sean perdonados. Ellos saben que solo Dios es quien perdona pecados, pero ellos solo ven a Jesús como un hombre y se maravillan diciendo, wow, ahora Dios ha dado la potestad para que los hombres también perdonen pecados. ¿Qué quiere decir? No lo están viendo como Dios, lo están viendo como un hombre cualquiera del cual Dios le ha dado la potestad de perdonar pecados. De este texto, de hecho, queridos hermanos, han salido malas interpretaciones que han llevado a herejías para decir que los hombres sí pueden perdonar pecados. Y pues de ahí es donde hay algunos hombres de ciertas religiones que, bueno, usan la sotana y usan una palabra, yo te absuelvo, espero decir bien el término, te libero de tus pecados. Vaya barbaridad. Nadie puede perdonar pecados. Ningún hombre puede hacer libre a otro hombre de sus pecados. Solo Dios. Solo Dios es quien perdona y quien borra tus rebeliones. Si has pecado, ve a la cruz, ve a Cristo. Y di, oh Dios, perdona mi maldad. Y confía en la fe de Cristo que es suficiente para perdonar pecados. Pero no hay otro entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Ningún otro hombre puede perdonar pecados. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, hay personas que tienen culpa, remordimiento, cargo de conciencia en sus vidas. Y entonces las personas le dicen, eso es porque no te has perdonado a ti mismo. Necesitas el autoperdón. Hermanos, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Tú no necesitas autoperdonarte a ti mismo. Nada de decir, yo me perdono. No, hermano. Solo hay uno que hace que su perdón sea tan poderoso de borrar la culpa, de expiar tu maldad, de traer paz a todo eso malvado que hayas hecho. Solo hay uno y es Jesucristo. Su perdón es suficiente para sanar. Solo hay un perdón que puede sanar el alma y es el de Cristo Jesús. Y eso se efectuó en la cruz de Calvario. Solo Él, hermanos míos. Ahora, hermanos, hay una parte muy hermosa de este texto. Siempre que veo este texto me emociona esa parte. Y es cuando vemos que el perdón del Rey nos anima a obedecerle. Tú bien sabes, hermano mío, que levantar y caminar parece ser fácil, ¿cierto? Levantarse, caminar, eso parece ser fácil, ¿verdad, hermanos? Pero aunque Dios te ha salvado, hoy parece tal vez como si el pecado te paralizara para andar, como si te costara andar, que hace que tus ánimos decaigan
que obedecer la palabra de Dios te cueste tanto, que algo tan sencillo, diablo, ser hijo de Dios es algo exclusivo y únicamente para los que han creído en Cristo por la fe. Y que el Señor te diga a ti, ten ánimo, hijo. Hermano, ¿qué padre de acá quiere que su hijo esté cabizbajo? ¿Qué padre de acá quiere que su hijo esté desanimado y entristecido? ¿Cuánto más el Señor, que dio su vida por ti para que tengas gozo y alegría? Si el pecado te ha golpeado, hay uno que te dice, ten ánimo porque eres mi hijo. Y la frase que sigue es la siguiente: la razón por la que Él te perdona es esa, porque eres su hijo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que levántate y anda. Cuando un corazón es perdonado, tiene la fuerza para seguir y para avanzar. Hermanos míos, ese es el poder del Evangelio. Esa es la manifestación gloriosa del perdón del Rey. Es un perdón que te anima, que te hace su hijo y que perdona tus pecados y te levanta para que le obedezcas. ¿Qué perdón como este? Ninguno como ese, hermanos míos. Oh, mi hermano, entonces, mis hermanos, ¿te sientes cargado por la culpa del pecado? Levántate. ¿Te sientes angustiado? Porque la angustia es un pecado. Por lo que esté pasando, por la incertidumbre del mañana, hermano mío, levántate. ¿Te sientes totalmente decepcionado porque hay un pecado que no has podido dejar y llevas luchando con ese pecado por mucho tiempo? Entonces, levántate. Hermano, ¿estás estresado? ¿Estás ansioso porque el pecado de la incredulidad ha entrado en tu vida? Hermano mío, levántate, levántate, porque el Rey te ha dicho, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Sé, Señor, que somos vasos de barro, somos vasijas para poder dar el mensaje